83-200-96 está disponible en cabina y por supuesto el teléfono para mensajes 983-100-1017 de esta su estación La Guadalupana, obviamente de Grupo CIPSE, y que estaremos en contacto porque hoy es jueves de entrevista. Y yo tengo también la fortuna de contar en cabina con una sana distancia y con muchas medidas precautorias de higiene y del uso de cubrebocas previo al entrar a la cabina, de una mujer que ha trabajado como servidora pública durante muchos años. Ha sido una mujer entregada a las funciones del apoyo a los grupos vulnerables. Esa ha sido como la esencia de su carrera. Nos tocó en algún punto coincidir también hace algunos añitos, pero hoy me da mucho gusto recibir en mi cabina por primera vez y saludo con mucho respeto y mucho agradecimiento a la maestra Norma Gabriela Salazar Rivera, hoy secretaria ejecutiva del CIPINA en Quintana Roo. Bienvenida, maestra Norma. No, muchas gracias. Me emociona también escuchar el gusto y cómo se disfruta este momento de sana distancia, tomando todas las precauciones. Sí. Y la verdad es que también yo extrañaba estar, ¿verdad? En contacto, frente a frente. Sí. No es lo mismo estar tras un teléfono, tras una computadora, a estar en vivo. Claro, tomando nuestra sana distancia. Nuestra sana distancia y todas las medidas precautorias, porque es fundamental hoy ser también ejemplo y difusores de lo que tenemos que continuar haciendo, porque al final del día esta es nuestra realidad. El COVID-19 es algo que todavía está vigente, pero sobre todo muy latente, al menos en la capital del estado, sí en todo Quintana Roo, pero específicamente en estos últimos días, de manera muy particular a la ciudad de Chetumal. Y todo esto pues nos lleva a hacer las cosas como debemos y con mucho compromiso social, pero al mismo tiempo con la firme intención de difundir a la población información sumamente importante. Y por eso, reitero, agradezco que esté conmigo en esta primera media hora, porque hay otra sorpresita a la siguiente media hora. Y mi querida maestra Norma, antes que otra cosa, a mí me gustaría que nos explique a mí y a la audiencia qué es el CIPINA, porque son siglas que me gustaría que usted nos explique y que de fondo nos comparta qué hace el CIPINA. Claro que sí. Pues bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente. El CIPINA suena como a medicina, pero no es medicina. Es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y el sistema nace justamente de compromisos internacionales que México hace 30 años en la convención, al firmar la Convención de los Derechos del Niño, y que bueno, ha llegado este compromiso a impactar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en nuestra Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y entonces el CIPINA es el órgano de decisión política en materia de niñez y adolescencia. Está conformado por los tres poderes del Estado, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y por los tres niveles de gobierno, municipio, Estado y federación, ¿no? Por supuesto, sociedad civil, iniciativa privada, o sea, esto es el sistema. Y en el caso de nosotros como Secretaría Ejecutiva, somos la parte operativa de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Lamentablemente en México tenemos muchas leyes, pero si no las hacemos operar, pues quedan en unos bonitos documentos, ¿no? Entonces, a nosotros como Secretaría Ejecutiva nos toca hacer toda esta vinculación, exactamente, todo este trabajo transversal entre las instituciones y con una atención integral para las niñas, niños y adolescentes. O sea, el CIPINA está para proteger y restituir derechos humanos a las niñas, niños y adolescentes. Por ahí dicen que el papel aguanta todo, ¿no? Y como usted bien exponía, han habido muchas reformas de ley, no solo en nuestro estado, sino evidentemente en nuestro país. Y en muchas de estas leyes efectivamente se abocan a los niños, las niñas y los adolescentes como grupos vulnerables por demás identificados, aunado obviamente a los indígenas y a las personas con capacidades diferentes, pero que han sido pues obviamente muy recurrentes, ¿no? Así es. Para generar programas, para generar instancias, para generar leyes, como bien decía, y reformas en estas leyes. Y entonces, este CIPINA, mi querida maestra, ¿cómo marca la pauta de funcionamiento en una estructura
que regularmente se quedaba solo en papel. Así es. Por un lado, y por otro lado, lamentablemente en nuestro país, que tenemos muchas leyes, mucho andamiaje jurídico, pero lamentablemente somos muy afectos a trabajar de una manera aislada, o sea, no trabajar de manera coordinada e interinstitucional. Coordinada, esa es la palabra. Sin embargo, hemos logrado avances muy importantes en ese sentido, y le puedo comentar que en el caso, por ejemplo, de los mecanismos que estamos elaborando como Secretaría Ejecutiva para atender el tema de trabajo infantil, que es una problemática social que no le corresponde a una sola institución. Es un problema social a donde tenemos que involucrarnos todas y todos. Así es. O sea, servidores públicos, sociedad civil, o sea, este tema nos atañe y nos debe involucrar a todos. Exactamente. Y entonces lo que hacemos es diseñar mecanismos, estrategias que nos permitan hacer ese engranaje entre todas las instituciones, esas alianzas, ¿no? Exactamente, ese trabajo colaborativo, ¿no? En donde no se vale a mí no me toca, o le toca al otro, no, todos tenemos que colaborar. Desde la trinchera en la que estemos, ¿qué hacemos para abonar y hacer? Así es. Para nadie ha sido un secreto que desafortunadamente el COVID no solo ha presentado a la población, a la humanidad, las deficiencias físicas, ¿no?, que podemos tener las personas y las cuales nos ponen en riesgo ante esta enfermedad. Hemos encontrado también y hemos aprendido todos que el COVID de manera colateral ha generado afectaciones en el comportamiento de las personas. El confinamiento, el muy restringido contacto con otras personas. Y hablábamos de manera general algún momento en este espacio de las afectaciones en el comportamiento de los adultos. Y recientemente abordamos estas mismas afectaciones o cambios que pueden presentarse en los niños, en las niñas, en los adolescentes, que también están acostumbrados a una vida pues más suelta, más libre, evidentemente con un contacto social mucho más directo y constante y diferente, ¿no? Así es. Y entonces, ¿cómo actúa el CIPINA en estas circunstancias? Porque no solo hemos aprendido y conocido de las afectaciones quizá emocionales o psicológicas en estos grupos de edad, sino que también desafortunadamente hemos conocido a través de la información pública que se genera en las redes sociales y en todos los medios posibles abusos en contra de estos grupos vulnerables. Si de por sí están grupos muy identificados que pueden ser dañados y abusados. Así es. En estas condiciones, maestra Norma, son también un blanco perfecto. Por supuesto. ¿Cómo trabaja el CIPINA con eso? Es algo que mundialmente nos agarró, llamémosle así, nos agarró desprevenidos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues tuvimos que adaptarnos a una forma, atención, exactamente, una forma diferente, ¿no? De vivir la cotidianidad. Sí. Entonces, dentro de las acciones que estamos haciendo como sistema durante la pandemia, pues es ver que los servicios no se frenen. Por ejemplo, y sobre todo que tengan que ver con cumplimiento de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, si sabemos que está el problema de la pandemia, pero están naciendo niños. O sea, en lo que va de la pandemia van poco más de 500 niñas y niños que nacieron y que requieren ser registrados. Entonces el registro civil hizo... Generó estrategias para poder lograr el registro oportuno de estos niños. Exactamente. Entonces, cada institución es lo que estamos haciendo, que los servicios no se frenen, que sigan las vacunas, que los niños se siguen enfermando de otras enfermedades. Con este dato que nos dice, ya puso 2 ejemplos, ¿le parece si regresamos del corte y profundizamos cuáles son los elementos de Estado que conforman este sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo? Vamos y venimos, no se vayan, estamos en Altavoz platicando información muy importante con la maestra Norma Gabriela Salazar Rivera, secretaria ejecutiva del CIPINA.
Estamos de regreso a su programa Altavoz. Como usted sabe, estamos en jueves de entrevista. Y si usted recién me sintoniza, señora, señor, mi querido auditorio, radio escucha, pues bueno, rápidamente le pongo al día. Estamos platicando con la secretaria ejecutiva del CIPINA. Aprendimos ya que el CIPINA es un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes en nuestro estado y que tiene como principal función coordinar acciones que evidentemente beneficien al cuidado de estos niños, niñas y adolescentes en todo lo que esto implica. Y antes del corte hablábamos de que dentro del COVID han tenido que adaptarse y reinventarse y establecer formas nuevas de hacer las cosas porque los servicios no pueden pararse. Esa frase me encantó. Pero también hizo referencia a la maestra Norma del tema de lo que hace el registro, la Dirección de Registro Civil, ¿no?, que pertenece a la Secretaría de Gobierno, o lo que puede hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Vacunación. Por poner el ejemplo de los niños que recién nacen, ¿no?, que hay que registrarlos y que por supuesto hay que vacunarlos, o niños de otras edades en las que tienen que continuar con su esquema de vacunación puntual y que por el COVID no pueden pararse. Eso me hace suponer que ya hay 2 secretarías de Estado que están inmersas en este sistema: Secretaría de Gobierno, como dije, y la Secretaría de Salud. ¿Quiénes más conforman este sistema? Bueno, está presidida por el gobernador del estado. Okay. Comentarles que a nivel nacional lo preside el presidente de la República. Okay. A nivel de los estados, todos los son estados los gobernadores tenemos, y todos los municipios son presididos por presidentas y presidentes municipales. Wow. Entonces, por eso, como decías, en los 3 órdenes de así gobierno. Así es, okay. Y es un sistema de sistemas, ¿no? Okay. En donde engranamos muchas instituciones. Pertenece al CIPINA, como dije, está encabezado por el gobernador del estado, el secretario de Gobierno, al cual estamos adscritos como Secretaría Ejecutiva, la CEFIPLAN, la Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Educación, Desarrollo Social, la Fiscalía, Seguridad Pública y tres comisiones del Congreso del Estado, además del Tribunal Superior de Justicia. Okay. O sea, y también 2 asociaciones civiles que también trabajan dentro de este sistema, ¿no? Y evidentemente este es el órgano colegiado. Sin embargo, el sistema de Quintana Roo, el sistema de comunicación social también está inmerso. O sea, finalmente somos toda la estructura gubernamental la que se suma. Hay quien chambea de forma directa, hay quien difunde, hay quien informa, o sea, y todos tienen una específica tarea por la cual estar dentro del sistema. Sí, porque finalmente los derechos, en el ideario de muchas personas creemos que personas solamente, o los derechos humanos son para las personas, pero personas adultas. No visualizamos que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, son personas en crecimiento, por lo tanto tienen derechos. Y bueno, ya las instituciones que son garantes de derechos tienen que incluir dentro de sus servicios esta visión de atención hacia la niñez y adolescencia. Claro. Por ejemplo, el derecho al agua es para todas las personas. Todas las personas. Pero si no tenemos agua potable en una comunidad donde están tomando agua de pozo y por tomar agua de pozo se enfermaron, o sea, es toda una cadena. Por supuesto. Y entonces ahí entramos diversas instituciones. Para empujar que se logre ampliar el beneficio del agua potable a la comunidad que no ha sido alcanzada. Así es. Entonces ahí ya el cumplimiento de derechos nos toca a todas las instituciones, ¿no? Así es. Entonces es algo verdaderamente estupendo el poner al centro de la atención a niñas, niños y adolescentes. Claro. ¿Sí? El poder visualizar que son parte de la comunidad. Claro. ¿Sí? O sea, y que además el tema de niñez y adolescencia estamos trabajando porque sea un tema de Estado. Por supuesto. No un tema de gobiernos, porque los gobiernos cambian. Pero esto debe ser un tema de Estado por la importancia que tiene. Y que de fondo, maestra Norma, la sociedad también ha cambiado. Así es. Quizá no al punto ideal en cuanto a convivencia y a responsabilidad social, etcétera, pero sí creo que hemos avanzado. Yo recuerdo en algún punto haber escuchado de cómo hoy en Quintana Roo hay padres divorciados que pueden
solicitar, y me refiero al padre específicamente, a la persona del sexo masculino, que puede recurrir a la solicitud formal de la patria potestad de los hijos. Así es. Antes, históricamente y socioculturalmente, las madres éramos como la obligación directa, claro, histórica y social, quien tendría que abrazar esta responsabilidad. Pero hoy, reitero, nuestra sociedad ha cambiado. Claro. Quintana Roo ha dado muestra de esa evaluación entre este hombre y esta mujer, o entre una pareja que ha así decidido tener hijos aunque no estén casados, pero en donde el punto fundamental es el derecho de estos niños y niñas, o en su caso adolescentes, de quién puede ser la mejor opción de resguardar su seguridad. Claro. Y eso es un gran paso. Claro. Hablando en un estado como el nuestro, que somos de los más jóvenes conformantes de este país, y una sociedad como la nuestra, en términos generales, donde todo es por costumbres, usos y costumbres. Claro. Son decisiones de Estado que ponen en primer lugar, reitero, la estabilidad de estos niños y niñas o adolescentes. Claro, y en la Constitución está establecida en el artículo 4 el interés superior de la niñez y la adolescencia, ¿no? O sea, ante todo, en el centro deben de estar ellas y ellos, ¿no? Y bueno, y en esta pandemia no ha sido la excepción, excepción, ¿no? Sobre todo por lo que implica el estar privados de muchos derechos, como es el derecho al juego, a la recreación, y estar confinados, como es el derecho a la educación. Eso iba a decir, en un aula, en contacto directo con mi maestro, que me ayuda y me asesora, mis compañeros. Exacto, ¿no? Entonces, es un confinamiento que también pone en riesgo a las niñas, niños y adolescentes. Claro. Y bueno, lamentablemente el tema de COVID se ha generado violencia, también lo hemos dicho, no solo contra las mujeres en un tema de género, sino también identificábamos el tema de los niños, niñas y las adolescentes. Por supuesto, sí, de hecho, hemos atendido a 227 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, en conjunto con todas estas instituciones y de manera integral. Y de 324 denuncias, más bien de 324 carpetas de investigación, 106 han sido de niñas, niños y adolescentes. Wow. Sí, la verdad es que ha sido muy lamentable, porque ciertamente hay una situación de violencia de género, pero tampoco podemos visualizar esa violencia de género solamente para las personas adultas. Esto es lo único que está. También las niñas pertenecen al sector femenino, ¿no? Al género, pues, a mujer, y a razón de eso, sin importar la edad, pueden ser receptoras de violencia que tienen que registrarse y que tienen que cuidarse y atenderse. Exacto. Y en ese sentido, el gobernador del estado, el contador público Carlos Joaquín, él puso en marcha el plan Sin Violencia en Casa. Sí, claro. Y estamos trabajando en ello de manera coordinada, liderado por la CEAVECRO. ¿Esto emana, perdón, maestra Norma, desde el CIPINA? Nosotros coadyuvamos. Se sumaron a este programa estatal. Exactamente, al programa estatal, porque además, cuando vemos en estadísticas determinadas problemáticas que están afectando directamente a niñas, niños y adolescentes, entonces decimos, a ver, espérate, la violencia de género también está, o la violencia en general. Se hace presente también en niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando de manera coordinada en todos los municipios para que cuando sepamos de un caso de que está sufriendo violencia, de inmediato se activa el mecanismo. Y en ese mecanismo entramos todos. Y no dejemos de lado que este programa al que la maestra Norma hace referencia se ha puesto al alcance de los ciudadanos a través del 911, y por ello esta oportunidad de que el sistema accione de forma casi inmediata es una realidad, y el hecho que en la mesa se sienten secretarios de gobierno pertenecientes secretarios de Estado pertenecientes a oficinas tan importantes como es la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, ¿no? Que se pongan en la mesa el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la CEFIPLAN, que es el manejo del dinero, evidentemente, pero a la vez el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la vez la Fiscalía General del Estado. Todos estos son elementos, sin lugar a dudas, medulares para que la violencia, una mala decisión, el trato hacia los niños
niños y las niñas, o el cuidado, claro. y en un tema de pandemia en donde desafortunadamente, como bien decía la maestra Norma, todos estábamos sin saber cómo reaccionar, claro. padres, hijos, adolescentes, maestros, autoridades, sí. Todos creo claro. que hemos ido, en la medida de nuestras posibilidades, tratando de sacar lo más importante de cada uno de nosotros. Mi querida maestra Norma, sí. Creo que desafortunadamente el programa, la primera parte del programa que estaba dispuesto para desarrollar este tema tan importante, pues casi se nos acabó, sí, pero claro. Con mucha información más claro. por compartir a la gente. Sí. Y yo quiero pedirle, si usted así me lo permite, hagamos un compromiso claro. público de reencontrarnos, si no se puede este jueves, el siguiente jueves, con aunque sea vía telefónica, claro que sí. Y poder entrar en el centro y en el fondo de lo claro. que es el CIPINA, para que la claro. población tenga muy claro cómo funciona, perfecto. Cómo acudir, cómo denunciar, cómo así pedir apoyo, cómo pedir asesoría, porque reitero, a mí en lo particular y personalmente lo expongo a la población, se me hace una idea que pudiera por primera vez dejar de lado el papel y sí terminar en acciones exacto. En beneficio de la gente. Exacto, definitivo. Y bueno, comentar que vamos a conmemorar el Día Mundial de las poblaciones y de la población. De la población, ajá. Y bueno, el tema, por ejemplo, de embarazo adolescente es un sí. tema que nos uno llevaría, que me apasiona, por cierto. Sí, que nos llevaría 5 programas, sí, ¿no? Yo estoy segura que sí. Y que desafortunadamente Quintana Roo, le hemos platicado, sigue en las estadísticas más altas de incidencia de esta problemática social. Y que bueno, si usted me lo acepta, maestra Norma sí, claro. Gabriela Salazar Rivera, hagamos el compromiso. Nos ponemos claro de acuerdo sí. El próximo jueves o el siguiente de 1 hora completa para poder perfecto. Platicar lo que se tiene que platicar. No sin antes agradecerle profundamente el haberme dado su tiempo, el regalarme un ratito y a la vez compartir con la audiencia información sumamente valiosa. Gracias. Muchas gracias. A la orden. Pues ya está, el compromiso quedó. Yo le aviso el lunes si nos vemos, el martes, si nos vemos el jueves que sigue o el que le llega, porque la maestra puede estar ocupada, pero el compromiso público ya está hecho. Hay que platicar mucho del CIPINA, hay que entender cómo funciona y lo más importante, el poder compartirle a la gente cómo se dan resultados en beneficio de todos nosotros. Nos vamos a un corte y regresamos con la otra parte de la entrevista en esta tarde de Altavoz. Pues estamos de regreso a su programa de Radio Altavoz. La verdad es que el tiempo en radio pareciera que es mucho, pero se va tan ligerito cuando tenemos la oportunidad de accesar información que nos puede abonar. Y yo celebro mucho la disposición que siempre ha tenido el Grupo CIRSE Radio de estas alianzas con las secretarías de gobierno, incluso en los 3 niveles de gobierno, para proveernos a nosotros, los quintanarroenses, de información que es fundamental. Y bueno, quedó el acuerdo, mi querido radioescucha, de continuar esta entrevista el próximo jueves con la firme intención de difundir cuáles son las acciones más importantes que el CIPINA puede generar en beneficio de los niños y niñas y adolescentes de Quintana Roo. Pero como le dije, teníamos una segunda parte, una sorpresita de la segunda parte del programa, y a mí me encanta tener la oportunidad siempre de platicar con esta mujer muy comprometida, muy movida, también parte fundamental del CIPINA, y que hoy está con nosotros en este programa, en esta segunda parte, para que platiquemos cómo funciona o en qué puntos converge las actividades y acciones desde las Secretarías de Estado referentes al Día Mundial de la Población. Así que saludo con mucho gusto a mi querida maestra Claudette Yanel González Arellano, subsecretaria técnica de la CEGOV en Quintana Roo. Mi querida Clau, bienvenida, buenas tardes. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en tu programa, la verdad, muy atenta, y sobre todo darnos la oportunidad de poder platicar con la gente un poquito de lo que se lleva a cabo en varias áreas del gobierno del estado. Como creo que nos escuchaste, te habrás dado cuenta que la verdad no alcanzamos a abordar de forma muy profunda la conmemoración del Día Mundial de la Población. Y en algún punto recuerdo mucho que cuando tuvimos la oportunidad de estar en cabina antes del COVID, platicamos, más bien tú nos compartías las acciones que el CIPINA ha generado con la firme intención de provocar en los adolescentes la información sexual,
¿no? Que fuese no castigadora, pero tampoco tan ligera, que fuese oportuna y cercana, para que los adolescentes quintanarroenses tengan esa confianza de conocer sobre métodos anticonceptivos, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre embarazos no deseados, que al final del día conforman problemáticas muy latentes en Quintana Roo en el ámbito pues de la adolescencia. Y por eso me encantaría si tú nos pudieses hablar sobre qué actividades se van a generar a razón de este Día Mundial de la Población. Sí, Paola, efectivamente estamos a unos días de celebrarse el Día Mundial de la Población, que es el 11 de este mes. Uh-huh. Obviamente la entrevista pues es previa al Día Mundial, y fíjate que hace un par de días hemos estado en bastante capacitación con la UNFA, que es el Fondo de Población, igual que con la CONAPO, y precisamente parte de la preocupación de ellos es el tema de los embarazos en adolescentes, uh-huh, uh-huh. El tema de el acceso a los métodos anticonceptivos, y como bien dijiste, también parte de la violencia también en niños, niñas, adolescentes, incluso mujeres, ¿no? Claro. En este caso, en lo que respecta a nosotros, pues lo que viene siendo, ya escuché a la maestra Norma que habla del CIPINA muy bien, la verdad, todas las acciones que está haciendo, y también va de la mano junto con lo que hace el GPA. Uh-huh. Son dos organismos que forman parte independientemente de todos los demás que participan. Y aquí en este tema de los métodos anticonceptivos, fíjate que no han parado. La Secretaría de Salud, la verdad, ha estado muy presente en que no haya desabasto de métodos anticonceptivos, de que realmente cada una de las 170 unidades de salud con las que cuenta el Estado estén abastecidas con estos. ¿Por qué? Porque ellos llevan un registro de la usuaria, ¿no? La usuaria, okay, ya tiene un método anticonceptivo fijo. Y le da seguimiento. Sabemos que mes con mes acude, ¿no? Para que se le dote de estos servicios. Platiqué con personal de la Secretaría de Salud, y en este tema de la pandemia del COVID, desde que empezó en el mes de marzo, implementaron algo que ha sido muy efectivo, que de los registros que tienen de esas usuarias, les dieron una dotación ya de 3 a 4 meses, precisamente para cuidar que no estén saliendo, sobre todo, claro, cuidar si no hay necesidad de salir, ¿no? Pues claro, de quedarse en casa. Sí, claro. Y les dieron su paquete de métodos anticonceptivos para que tengan entre esos 3-4 meses que está durando la pandemia, y pues bueno, prevenir algún embarazo no planeado, ¿no? Oye, Clau, esto que nos compartes es una información sumamente oportuna, porque creo que son a la vez reflejo de los grandes esfuerzos que se generan hoy en Quintana Roo, a pesar de estar sin ningún tipo de ingresos en el Estado. El señor gobernador hace algunas semanas lo platicó de una forma directa conmigo y con mis otras compañeras. Y digo, son grandes esfuerzos porque al final del día estamos hablando de dar medicamento por 4 meses, hablando específicamente de los anticonceptivos, ¿no? Pero yo te preguntaría, si así me lo permites, estas estrategias que cuidan el tema del COVID, ¿nos dan certeza de que la usuaria va a tener ese compromiso social de ponerse la inyección, de tomarse la pastilla, de ponerse el parche? O sea, ¿sí creemos que estas estrategias, evidentemente a razón del COVID, puedan ser una estrategia efectiva, o a razón de esto tú crees que existirán en el Estado incrementos de embarazos no planeados? Mira, yo creo que sí, que efectivamente sí va a ayudar este tipo de acciones que está tomando el gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, porque las usuarias realmente han tenido un compromiso de efectividad, de ir mes con mes, se hace una bitácora de la asistencia, de que realmente están preocupadas por cuidar su salud, su sexualidad, y sobre todo las que ya han tenido un embarazo, ¿no? Y quieren alargar un poco el segundo embarazo, y por eso cuidarse a través de los métodos anticonceptivos. Y como comentas, efectivamente, sí se logra pensar, tanto la CONAPO está muy preocupada de que pudiera haber un incremento de embarazos planeados en todo México, claro, a lo que viene siendo esta situación. Más sin embargo, hemos llegado a la conclusión, estamos trabajando muy de la mano para que apenas nos los permita la situación, pues no duplicar, sino triplicar esfuerzos para que realmente estas cifras que hemos logrado como Estado, que hace muchos años estuvimos en primeros lugares, sí. Hoy que nos encontramos abajo de la media nacional, realmente no nos veamos afectados, ¿no? Tal vez sí puede haber un incremento, lo vamos a saber en el transcurso de
del segundo semestre de claro, este año. Cuando se tomen ya los números finales, ¿no? Por meses. Claro, de nacimientos y todo eso, que también la Secretaría de Salud nos ayuda, pero yo creo que como ya tenemos todas las acciones planeadas, ya estamos bien organizados, el grupo del GPA la verdad trabaja muy bien, los municipios están en coordinación. Yo creo que vamos a lograr hacer que esa problemática que se puede desatar por este tema de confinamiento, lo vamos a lograr regresar a los mismos números. No es lo que estamos trabajando de la mano con la nacional en todo el país, porque esto es una problemática mundial, ya no es de nosotros, ¿no? Pero sí estamos trabajando y prueba de ello es lo que está haciendo la Secretaría de Salud, ¿no? El dotar de esos paquetes a cada una de las usuarias para que realmente no interrumpan su proceso de cuidado de métodos anticonceptivos. Pues con esta muy buena información, mi querida Clau, nos vamos al primer corte del espacio que tenemos destinado para compartir contigo, y al regreso me gustaría, si estás de acuerdo, que platiquemos sobre las estadísticas de violencia que se han generado, cómo el GPA está trabajando a razón de esto, y que nos compartas, pues no sé, cómo van los municipios en el estado, cuáles son los que presentan más afectaciones, si te parece, y regresamos aquí a Altavoz. Claro, así es. Vamos y venimos, no se vayan. Ya estamos de regreso a tu programa Altavoz. Ya al cierre, el último bloque, tenemos la oportunidad de platicar con mi querida Claudette González Arellano. Ella es, por supuesto, y lo sabes, la subsecretaria la subsecretaria técnica de la Secretaría de Gobierno, y estamos platicando con ella de temas sumamente importantes. En el marco del Día del Mundial de la Población hablamos, por supuesto, de cómo se ha trabajado a través del GPA y de las instancias que tienen que ver con la salud y obviamente con el caminar del Estado, estrategias que se han establecido para proveer de medicamentos anticonceptivos a las mujeres que así han marcado un compromiso de manera adelantada, es decir, en el marco de la pandemia, 3-4 meses para seguir en esta tesitura de cuidado y de freno a embarazos no deseados. Pero también tuvimos la oportunidad antes del corte, mi querida Clau, de poderte cuestionar cómo va el tema o el comportamiento que ha tenido desafortunadamente la violencia familiar en nuestro estado. La cuestión del confinamiento, el desafortunado tema económico, que también puede ser un elemento fundamental en una circunstancia que se pueda generar violenta y dañina a los integrantes de la familia. ¿Cómo van desde su perspectiva de medición la violencia familiar y de género en comparación a marzo 2019 a lo que se reflejó para este marzo 2020, evidentemente derivado pues de la pandemia COVID-19? Sí, Paola, mira, fíjate que tenemos las cifras del 911, que la verdad son los que reciben día con día las estas llamadas denuncias, ¿verdad? de atención y sobre todo de cada uno de esos delitos. Y el primer trimestre del año, que viene siendo de enero a marzo, es cuando estuvimos muy por arriba del año 2019. Se incrementaron las cifras, pero ya de abril a junio, que es el tiempo de esta pandemia, de ese confinamiento, realmente las cifras bajaron un poco, no lo suficiente como quisiéramos que no existieran ese tipo de casos. Claro. Pero te comento las cifras como método igual para que la población esté enterada, que del año 2019, del 1 de marzo a junio, se recibieron 18,000 llamadas de emergencia hablando del tema de violencia de pareja, violencia familiar y violencia contra la mujer. Y de la fecha del 13 de marzo a junio, que es el tiempo que está durando esta pandemia, hemos recibido 15,664 llamadas, un poquito menos que el año pasado, pero obviamente no es suficiente. Queremos más esfuerzos para que cada día disminuyan este número de llamadas, pero sí te comento que se esperaba un incremento mucho más que en el primer trimestre del año y ha resultado en el mes de abril más bajo que en el 2019, en el mes de mayo se fue muy por abajo del año pasado, y ya ahorita en el mes de junio estamos casi nos quedamos igual que lo que estuvo en el 2019. Entonces vemos, como dices, el comportamiento de este tema, de que obviamente todo lo que ocasiona, ¿no? La falta económica, el tema de que obviamente no puedes salir, estás el encierro, casa, claro. Y sobre todo igual algo que ha implementado el 911, que es muy importante decirlo, la asesoría psicológica, ¿no? El tema de atención psicológica. Esto se implementó ahorita en este tema de
del confinamiento, y que realmente se pensó que iba a ser menos, pero se han atendido bastante casos, hablando de orientación psicológica por ansiedad. Eso es lo principal, que tiene que ver mucho con lo del COVID, igual el no saber, ¿no? Claro. Sí, este tema de que pues obviamente el contagio, todo lo que ves en redes, todo lo que constantemente te están diciendo, y al día de hoy se llevan 719 atenciones psicológicas que se han dado desde abril a julio en lo que viene siendo el 911 a cada uno de los ciudadanos. Entonces, esto es algo más de las actividades que se han implementado ahorita en este tiempo, ¿no? Sobre todo que son fundamentales, Claudette, y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Creo que los esfuerzos que el Estado ha generado en esta época de pandemia han sido pues reconocidos por la mayoría de la sociedad, de la población quintanarroense, que tenemos claro que todas estas estrategias, estos elementos de apoyo, pues evidentemente están para contrarrestar situaciones que pongan en riesgo el sano pues desarrollo de la sociedad bajo estas nuevas circunstancias, ¿no? Evidentemente la necesidad de estar en casa el mayor tiempo posible, el de limitar el contacto físico con otras personas es una cuestión de salud pública, y el hecho de poner herramientas, como bien lo compartías, del 911 de apoyo psicológico es fundamental. Tuvimos la oportunidad de platicar de este tipo de información en este programa Con Oportunidad, pero que al final del día, mi querida Clau, esto no ha logrado frenar de manera determinante los casos de violencia que se generan de manera colateral y paralela, ¿no?, al COVID-19. Me encantaría preguntarte si tú tienes conocimiento, por ejemplo, en Otompe Blanco, de las colonias que desafortunadamente han presentado el mayor número de denuncias en relación a este tema. Sí, Paola, sí tengo esos datos, ahorita te los proporciono. Es importante comentarles que las 3 colonias con mayor incidencia en llamadas es Adolfo López Mateos, que estamos hablando que en el mes de mayo se recibieron 59 llamadas y en junio subió hasta 78 llamadas. O sea, se ve bastante cómo de un mes a otro se dispararon los temas de violencia familiar, de violencia contra la mujer. Luego sigue la colonia Solidaridad, que fue de mayo igual 31 llamadas y junio 47 llamadas. Wow. Y la colonia Caribe, que en mayo fue de 45 y en junio 41. Sí, viste igual, de parte del gobierno del estado se plasmaron igual las colonias en donde se han presentado mayor casos de COVID. Sí, se difundió. Y están estas colonias dentro de lo que viene siendo el tema de mayor contagio, ¿no? O de alto contagio. Sí. ¿Por qué? Porque se han detectado que obviamente la gente no está en cuarentena, no está quédate en tu casa, se han hecho reuniones. Ha habido incluso registro de abuso de bebidas alcohólicas, de algunas drogas, y desafortunadamente eso, en la mayoría de los casos, genera violencia. Así es, el hecho del consumo del alcohol y todo. Entonces, prácticamente van de la mano, ¿no? Yo que estaba revisando las cifras y digo, bueno, pues es donde mayormente se han presentado mayor casos de contagio, y pues, bueno, lo que más nos da igual, como dices, no ha disminuido el tema de la violencia, ¿no? Quisiera señalar igual las 3 comunidades donde más se han presentado casos de violencia ahorita en este periodo del COVID. En Otompe Blanco. Es Calderitas, con 24 en mayo y 32 en junio, Javier Rojo Gómez, 10 en mayo, 15 en junio, y Nicolás Bravo, 8 en mayo, 13 en junio. Pero viendo todas las estadísticas, realmente el índice de violencia se da más en la ciudad de Chetumal que en todas sus localidades. Claro, y es que digo, la verdad es que lo he dicho mucho y lo vuelvo a repetir, los chetumaleños no nos estamos portando muy bien, y eso hay que decirlo, y esto evidentemente es a razón del COVID-19, y ojalá que todo este tipo de herramientas, reitero, que se nos han puesto muy a la mano, las aprovechemos. El tema el apoyo psicológico para ataques de ansiedad, para ataques de enojo o de frustración, pues evidentemente con el apoyo de un especialista pueden quizá contrarrestarse. Mi querida Claudette, me gustaría también consultar si tienes por ahí el dato. En este momento en Quintana Roo, ¿cuáles serían los municipios de mayor incidencia a razón de la violencia de todo tipo, familiar o de pareja o de género, que hayan podido ustedes registrar y que evidentemente sea como una consecuencia del COVID-19? Pues bueno, los que siempre van a la punta de todas
de todos los datos, de todas las gráficas, estadísticas que se generan Benito Juárez en relación al número de población personas, que representan en todo el estado, ¿no? Que tienen la mayor población. Ellos siempre van a abanderar estas incidencias. Está Benito Juárez, luego sigue Otompe Blanco y abajo de Otompe Blanco está Solidaridad. Pues entonces, casi como las estadísticas del COVID, mi querida Clau. ¿Sí, mande? Así como las estadísticas del COVID, en ese orden los municipios. Así es, totalmente en ese orden. Y bueno, estamos hablando que Otompe Blanco iba abajo de Solidaridad y se incrementaron en este tiempo de pandemia. Entonces estamos hablando que todo va correlacionado con lo que está pasando, ¿no? Claro. Y también comentarte, se ha manejado igual el tema de las bebidas alcohólicas y la no venta de este producto en ciertos horarios, porque los horarios donde más se han registrado el tema de violencia o las incidencias de llamada empieza desde las 7 de la tarde, se incrementan entre 9 a 11 de la noche, que es cuando se dan los picos más altos, y de ahí empieza a descender a partir de las 2 de la mañana. Entonces, esa es otra alternativa que se ha hecho con relación a estas cifras que se han venido desarrollando en estos últimos 3-4 meses de lo que viene siendo el COVID-19. Pues bueno, tenemos que ser una sociedad mucho más responsable y comprometida. Mi querida Claudette González Arellano, secretaria técnica de la Secretaría de Gobierno, la verdad es que técnica de la Secretaría de Gobierno, tenemos que ser mucho más responsables, mucho más juiciosos en las decisiones que estamos tomando hoy como chetumaleños, y que desafortunadamente, como bien nos has compartido con datos muy fidedignos, el COVID ha sido un factor desafortunado para este tipo de reacciones. Sin embargo, no debemos dejar de lado que la decisión está en nosotros como seres humanos, reitero, como sociedad comprometida y corresponsable con las autoridades para poder salir adelante de esta pandemia lo mejor posible. De verdad ha sido un gusto y un privilegio, mi querida Claudette González Arellano, el tener la oportunidad de una vez más platicar contigo en Altavoz. Me encanta compartir el espacio contigo. La pandemia nos ha hecho por primera vez no hacerlo desde la misma cabina, pero estoy segura que estaremos en contacto nuevamente, que seguramente tendrás mucha más información que compartir con todos nosotros, y que primeramente Dios lo haremos desde una cabina en el mismo lugar y en el mismo momento. Así es, Paola, al contrario, muchas gracias, ya estaremos ahí viéndonos, saludándonos. Ahorita no se puede. Así es. por el tema del COVID, pero sí mencionarles a cada una de los ciudadanos, ¿no? De que es el momento de actuar con responsabilidad. Chetumal ha crecido en los últimos mes y medio más o menos las cifras, y yo creo que ya ahorita todos tenemos un conocido, un familiar con este tema. Entonces, si no nos aplicamos, si no somos responsables, vamos a estar escuchando más cifras, no nada más del COVID-19, sino de violencia y otras incidencias en el estado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, y espero contar contigo en 2-3 emisiones más para que nos platiques de algo, porque tú eres una mujer muy comprometida, muy movida, siempre buscando el beneficio para la gente, y eso es algo que te reconozco. Muchas gracias, Claudette González, y gracias a usted, mi querido auditorio, que nos acompañó durante esta hora en su espacio de Altavoz. Altavoz, el programa de denuncia ciudadana en CIPSE Noticias, fue presentado por Paola Angulo. Denuncias y seguimiento puntual al instante.